Bienvenidos a este segundo día de nuestro recorrido por la segunda carta a Timoteo. Diego hoy nos lleva a adentrarnos en un capítulo que es mucho más que una enseñanza. Es una estrategia divina para que el Evangelio llegue a todos los confines de la tierra. Este capítulo nos invita a salir del encierro, del miedo, de las cadenas, porque la palabra de Dios no está encadenada. Nos llama a vivir como soldados, atletas y campesinos del reino, a abrazar la esperanza, a marcar en nuestras Biblias las promesas del Señor y a dejarnos formar como servidores irreprensibles, expertos en la palabra, comprensivos, pacíficos y dulces en la corrección. Hoy más que nunca necesitamos cristianos que no se quede con lo recibido, sino que lo multipliquen. Que no se conformen con escuchar, sino que se conviertan en testigos. Que no se queden en la teoría, sino que vivan la estrategia del reino. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé poder, amor, fortaleza y entendimiento. Que esta palabra nos atraviese, nos transforme y nos envíe. Amén. Bueno, muy buenos días. Feliz miércoles. Yo creo que este capítulo te va a cambiar la vida, ¿no? Lo estuve preparando durante toda la mañana, meditando, reflexionando acerca de tu vida, de tu corazón, de por qué una persona estudiaría la palabra de Dios, de por qué una persona buscaría estar más cerca de Jesús, conocer más a María, amar más a la iglesia, de por qué una persona, podría tener muchos motivos para hacerlo, ¿no? Podría ser algo un poquito más egoísta, quizás. ¿Qué sería egoísta? Porque necesito sanarme, porque necesito estar bien, aparece mucho en primera persona. Y podría ser algo un poquito más fuerte, que es lo que planteo hoy en el capítulo 2, que es, estás compartiendo esto con otros, ¿no? Eso es lo que planteo. Una pregunta profunda, certera, que arrastra, que atraviesa absolutamente a cualquier persona que tenga relación cercana con Jesús y con María. No cuentan los que van a misa a ritualizarla. Hace 30 años se sientan en el mismo banco, rezan un Padre Nuestro, una Ave María, apenas entienden lo que dice el cura y se vuelven a sus casas contentos. Y nunca hicieron algo por el prójimo desconocido. Capaz que hicieron algo por el prójimo conocido, ¿viste? Me ocurre los familiares, los amigos. Quizás sí, quizás no, ¿viste? Pero el que solo va a misa, mi sacerdote anterior, algunos se ofendían, le llama los calientabancos, ¿viste? Solo hacen eso. No cantan, no sonríen, no oran, no levantan las manos en devoción, no se arrodillan muchas veces. Y vos decís, Diego, no los juzgues, porque por ahí la procesión va por dentro. En realidad yo no los voy a juzgar, pero la procesión va por dentro y por fuera. Porque también son de la misma línea espiritual de yo soy así, nunca van a cambiarme. Te lo dice alguien, viste, que tiene cara larga, te lo dice alguien que dice malas palabras en la iglesia, te lo dice alguien que hasta podría llegar a discriminar y decir, no, usted no tiene lugar acá en este lugar, porque en la parroquia, ¿no? O en la capilla, o en la misa, porque o llegó tarde, o porque, o porque está separado, o porque, por lo que quieras, discriminar, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con la misericordia del Padre? ¿Qué tiene que ver con estos primeros pasos de los apóstoles, de los elegidos? Muchos de ustedes me comentaron en el primer capítulo de The Chosen, cuando Jesús llama a María Magdalena, pero no solo la llama, la libera, la sana, la restaura, la abraza. Es esa imagen del final del primer capítulo de The Chosen, temporada 1, capítulo 1, la serie Los Elegidos, es la parábola del hijo pródigo caminando, ¿viste? Alguien que se extravió, alguien que todo le salió mal, alguien que era desestimado, despreciado, que vivía en la esclavitud de los vicios, de los excesos, de los descontroles. Viene el propio Hijo de Dios, lo mira a los ojos y para mí podría ser vos. Que dice, te rescaté, te llamé. A mí me lo hizo cuando yo tenía 20, 21 años en mi primer retiro espiritual. Te elegí. ¿Y por qué digo que este capítulo 2 va a cambiar tu vida? Porque en realidad este capítulo 2 estuvo medio oculto
para vos y para mí, porque somos laicos, probablemente los sacerdotes históricamente lo hayan aprendido en el seminario, pero el versículo 2 marca a fuego algo que hizo, escucha esto, antes de leerlo, porque está al principio, después la serie que viene después de enseñanzas no tiene desperdicio, pero el versículo 2 es fácil, siempre lo enseño, mis catequistas están cansados de escucharlo, están cansados de escuchar que el apóstol Pablo tenía intencionalidad al enseñar. Entonces yo digo, es 2 Timoteo 2:2, para que no lo olvides. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, marca el curso de la historia e hizo que vos y yo podamos ser cristianos hoy 2000 años después. Porque si Timoteo y el resto de los apóstoles no hubieran entendido este versículo, el evangelio no se hubiera propagado por todo el mundo, por lo menos de la manera que vos y yo lo entendimos. O lo recibimos más que entenderlo, ¿no? Digo, hubiera sido otro el formato, hubiera sido otro el modelo, pero en realidad el Espíritu Santo siempre fue claro con sus enseñanzas. Dice mi traducción, lo que aprendiste de mí, Pablo y Timoteo, Pablo a Timoteo, le dice, lo que aprendiste de mí, confirmado por numerosos testigos, o sea que no es una locura, sino que está confirmado por la comunidad católica cristiana, confíalo a hombres que merezcan confianza. Podría haber terminado ahí, y ya era importante, pero el versículo sigue, dice, capaces de instruir después a otros. Capaces de instruir después a otros. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. En una traducción dice instruir, en la otra dice enseñar. Siempre aparece un efecto multiplicador, que no solo es multiplicador de 2 por 2 y decir, bueno, o 2 por 3, no, es exponencial. ¿Sí? Les comparto, seguime, es un concepto matemático básico. 2 por 3 es 6. Eso es una multiplicación. Ahora, cuando usamos lo exponencial, 2 a la 3, 2 al cubo, enseñan los profes de matemática, 2 a la 3 es más que 6. ¿Por qué? Es 2 por 2, 4, por 2, 8. Eso es al cubo. ¿Qué es más? 6 u 8. 8. ¿Cuál es el método de evangelización que eligió el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo con sus 12 apóstoles? Recordad que Matías fue elegido después de que se suicidara el traidor, Judas. Luego apóstol Pablo, él mismo va a decir, yo soy apóstol por adopción, el 13º. El método fue exponencial. La Iglesia Católica de la que vos y yo venimos, sacramentalista, que entrega sacramentos y no sigue los procesos, clericalista, donde toda la figura del sacerdote caía absolutamente todo el poder, digo, de la que venimos, siglo pasado, siglo anterior. Lo que pasa es que después del Concilio Vaticano tomamos una luz de esa iglesia clericalista y sacramentalista, no enseñó este segundo versículo de la segunda carta de Timoteo. Y no, y acá podrías hacer un poquito de autocrítica, y no, supongamos que vos sos coordinador o sos hermano de una comunidad de catequistas. En el transcurso de todo este 2025, vos le hubieras transmitido y compartido toda la sabiduría que recibiste adorando a Jesús en Eucaristía, yendo al sacramento de la reconciliación, amando a Jesús por sobre todas las cosas, a Dios por sobre todas las cosas, buscando sabiduría en la palabra de Dios. Lo hubieras compartido al resto de los catequistas y en una catequesis de iniciación se la hubieras compartido a los niños, a los jóvenes o a los adultos que estuvieron con vos. Si vos así lo hiciste durante todo este año, el fruto de fin de año no tiene nada que ver con los sacramentos, sino que tiene que ver en cuánto han conocido y aprendido acerca de la vida, de la persona de Jesucristo, y si de verdad se han enamorado y han hecho las paces con Él. Le digo, ¿cuáles son esos frutos? Te lo pregunto. ¿Las familias de la catequesis leen la palabra o no? Si no la leen, modificarlo el año que viene. ¿Las familias de la catequesis van a misa cuando vos los convocás? Si no van, porque no hubo obligatoriedad para no molestarlos, si no fueron y esos chicos tomaron la comunión, falló. El año que viene cambialo.
alguno de los padres de tu comunidad, alguno de los jóvenes. Lo que pasa es que, claro, ¿viste? Si los jóvenes se van a confirmar, están obligados a confesarse. Los que no están obligados, los padres, te lo podría exteriorizar para padres y padrinos de niños que vienen al bautismo. Qué lindo sería una catequesis bautismal que promueve que mamá, papá y los padrinos se reencuentren con Dios, con su misericordia y, por ejemplo, acudan al sacramento de la reconciliación. Pero para eso tiene que haber una catequesis sostenida. ¿Alguno de los papás, alguno de los jóvenes se confesó durante este año? Si ninguno lo hizo, hay algo que está mal, cambialo. Y vos me vas a decir, ¿qué está mal? ¿Qué cambia? Bueno, para eso tenés una comunidad. Evalúen durante todo este año, ni siquiera vayan 10 años atrás, evalúen si están haciendo esto, lo aprendido, en este caso del apóstol Pablo, revelado a él por el Espíritu Santo, porque él no vivió con Jesucristo. Confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Yo tengo intencionalidad con mis catequistas cada vez. Hoy sabía que iba a hablar mucho de ellos, después les voy a reenviar el audio. Es más, capaz que los puedo nombrar a todos, ¿no? O mejor no. Para que quiero que los puedo nombrar a todos los catequistas de este año. Pero claro, yo tuve intencionalidad durante todo este año hablando de estas cosas. Alejandra, Cecilia, Cristina, Emilio, Laura, Letu, Luis, María del Carmen, Marisa, Mirta, Néstor, Noelia, Rocío, Rubén, Silvana, Sol y Verónica. Los tengo en el grupo. Mi comunidad de catequistas tiene 17 servidores, más otros 4 voluntarios que vienen a orar con nosotros. Otra Verónica, Lorena, Olga y Mariela en este último tiempo. Y vos decís, ¿y qué les enseñás? Esto, pero por supuesto que nosotros tenemos una necesidad de multiplicarnos mutuamente la buena noticia de Jesús. Y a la vez tenemos que tener una intencionalidad de que ojalá alguno de los padres de la catequesis, ojalá alguno de los jóvenes que vinieron a confirmarse, ojalá alguno de los jóvenes que ya estaban confirmados y perseveraron durante todo el año, ojalá los niños de la catequesis que el año pasado tomaron la comunión y todo este año oraron, se animen a darle testimonio a sus compañeritos un poquito más chiquititos de lo que hace Jesús en sus vidas, de que vale la pena hacer un esfuerzo. Ojalá esto suceda. Si Laura me lo permite, una de mis catequistas, te voy a mandar un videito de una de nuestras niñas de 10 años anunciándole y compartiéndole la alegría que hay en perseverar en Cristo a los chiquitos de 8 y 9 años. Pero le tengo que pedir permiso a la madre. Si la madre me deja, te lo voy a compartir. Juraría que me va a dejar. Es un videito de 40 segundos. Entonces, ya que vos venís siguiendo durante estas semanas estos talleres de la carta del apóstol Pablo, la ficha dice, ¿vos ya tenés pensado cómo replicar esto aprendido desde la palabra de Dios a otros? ¿Quiénes son esas personas que a su vez podrían bendecir a otros con lo que le compartas del poder extraordinario de las promesas de Jesús? Porque la verdad, a los 20 y pico que estaban haciendo la catequesis para confirmarse, casi 30, le dije, ojalá que el año que viene ustedes traigan a alguien y lo apadrinen y les hayan presentado a Jesús y a María como ustedes me dicen que lo están recibiendo, ¿viste? La verdad es que la gente me puede mentir, pero la verdad es que si la gente dice que por primera vez en 20 años se acercó a la iglesia, por primera vez en 20 años se confesó, por primera vez en 20 años empezó a leer la Biblia, por primera vez en 20 y pico de años conoció, entendió quién es Jesús y quién es María, y que eso puede bendecir su vida, la de su esposo, la de su pareja, la de sus hijos, la de sus padres, pueden ir y entendieron que, esto es fundamental lo que te voy a decir ahora, y estos mismos que se están preparando para la confirmación o que hicieron la catequesis familiar y aprendieron que hay riqueza, sabiduría, amor, bendición en la vida de la comunidad católica del barrio, ¿por qué el año que viene no serían agentes multiplicadores de otros? Igual no se los voy a decir este año a ellos, algunos sé que me escucha, se los voy a decir el año que viene para que no digan, no, esto es demasiado. La pregunta es, ¿estás haciendo? ¿Vos tenés tu propio grupo de WhatsApp? ¿Lo compartís en redes? ¿Vas a la parroquia o a la capilla y planteás esto? Ayer una amiga si quieren la nombro, de una ciudad que yo conozco, no me acuerdo si visité, Elizabeth de Trevelin, esto es la prelatura de Esquel en Argentina, me contaba que lo llevó a la parroquia algunos de estos audios para decir, hay algunas cosas que tenemos que repensar, replantear. La ficha, o leyeron juntos un capítulo. ¿Qué es lo que nos pide el apóstol? ¿Qué es lo que nos pide el Espíritu Santo en este 2025 pensando en el 2026?
No solo eligió a los discípulos Jesús, no solo eligieron a los propios discípulos, a los diáconos, a los que iban a servir Pedro, Santiago, Juan, sino enseñando que tienen que tener a su vez sus propios seguidores. ¿Se acuerdan? Esto es en Grecia y en la isla de Creta, Timoteo y Tito. Pablo no iba a volver, no iba a tener ocasión de volver. San Pablo continúa haciendo 3 comparaciones de cómo debe actuar un verdadero seguidor de Jesús. ¿Estás dispuesto? Porque si llegás a este punto y vos no actuás así, le tenés que pedir ayuda al Espíritu Santo. Por eso dije que esto te puede cambiar la vida. ¿Cómo debe actuar un verdadero seguidor de Cristo? Versículo 4. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Hace comparaciones concretas, escucha esto, de la obediencia, del esfuerzo y las reglas. Hay leyes, en la iglesia y también fuera de ella. Porque el que rompe las leyes de una nación, de una provincia, de un municipio, es un corrupto, tiene doble vida. El que roba en su trabajo porque su jefe tiene mucho dinero, es un corrupto, tiene doble vida. Pero por supuesto que el que engaña a su esposo o a su esposa con un concepto de infidelidad, también es un corrupto. Y podría seguir ampliándolo. Este concepto es, cuanto más cerca de Jesús, que es la luz, estemos, más lejos de las tinieblas, del pecado que nos aleja de Dios, que nos separa de Dios, del dolor, del rencor, vamos a estar. Por eso uno tiene que ir cada mañana a rezarle al Espíritu Santo. Yo esta mañana me levanté y como cada día que me levanto abro los ojos y le digo, buenos días Espíritu Santo, ayúdame en este día. Y después, por supuesto, me voy a lavar la cara, porque si no estoy redormido, preparo el desayuno para mis hijas, o para mi hija en realidad, porque la otra no desayuna. Digo, después llevo mi día como vos. La clave es cómo lo empiezo, cómo lo termino y qué sucede en el medio. Haciendo las cosas de todos los días, trabajo, deporte, compartir, escuchar, digo, bueno, va todo, pero la palabra tiene que estar en el centro. Y después el apóstol continúa, voy lento, pero bueno, versículo 8, acuérdate de Jesucristo que resucitó y que era descendiente de David, según el evangelio que yo anuncio, y por causa del evangelio, versículo 9, guarda con vos, puede ser tu vida, puede ser la mía, soporto sufrimientos. Incluso el estar encadenado como un criminal, recordá que la escribe desde la cárcel, pero la palabra de Dios no está encadenada. Fuertísimo, poderoso. Si algún sacerdote me está escuchando, capaz que lo pueda agregar al sermón del fin de semana. Vos y yo hasta podemos estar esclavos de algunos pecados, de algunas cuestiones recurrentes, de algún dolor, pero cuando predicamos la palabra, el concepto de libertad espiritual, porque ella no está encadenada, llega al corazón de los hombres. El sacerdote podría estar en pecado, el catequista podría estar en pecado, el de la música podría estar en pecado, el de la secretaría podría estar en pecado, pero cuando vos y yo anunciamos a Jesucristo, no cuenta el pecador, sino el anuncio, porque la palabra no está encadenada. Te digo, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que puedo ser catequista y ser pecador? Tiene que ser algo temporal. Tiene que ser un proceso. Tengo que estar en búsqueda de la santidad. Tengo que haber vuelto al sacramento de la reconciliación. ¿Por qué no compartimos siempre con mis catequistas esto? Porque la realidad es que es la única forma de que con el testimonio y el conocimiento de Jesucristo vivo, resucitado, las personas puedan obtener vida nueva. Si no, no la van a tener, Después aparecen un par de versículos conocidos. Versículo 10. Por eso lo soporto todo en bien de los que Dios ha escogido. Otra vida de vocación de servicio del apóstol. ¿Cómo me gusta? Lo soporto todo. Ahora estoy mejor de mi salud, pero he ido a predicar con muchísimo dolor en la espalda. Lo soporté todo también por los que Dios ha escogido. No solo porque soy un tipo recontra responsable, bla, bla. No. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que también en ese dolor, muchos de mis catecúmenos me han visto llegar con un almohadoncito a la iglesia para sentarme y poder desde ahí, con ese almohadoncito estar un poco más cómodo. Pero ahora lo digo porque se me fue el dolor, pero mientras tuve estas 3 semanas con dolor, fue complicado. Entonces después aparecen los 2 versículos famosos que yo te pongo en la ficha.
Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Versículo 11. También resucitaremos con Él. Si sufrimos con valor, tendremos parte en su reino. Me hace acordar de las bienaventuranzas. Si le negamos, también Él nos negará. No te conozco. Si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Vos y yo, limitados, finitos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Lo podemos negar, le podemos prometer algo y no hacerlo, le podemos hacer mil cosas al Señor, pero Él siempre está firme, fiel. Me encanta esta promesa. Marcala en tu Biblia el versículo 13. Si vos y yo no somos fieles, Él sigue siendo fiel. ¿No te parece tremendamente lindo, poderoso, grande? ¿Sí o no? Del 14 al 26, en mi Biblia tiene un título que dice: ¿cuál debe ser la actitud de Timoteo? El primero dice: recuerda a los otros y recomiéndales delante de Dios que hay que evitar las discusiones, dice el 14. Y aparecen 11 que yo te pido que las vayas a leer y las marques. Yo te las puse en la ficha. Entonces, fíjate que dice: recuerda a los otros y encomiéndales delante de Dios. O sea, primero es una sugerencia para el líder, para el pastor, para el coordinador, para el que escucha la palabra, para el que lee semejante carta con poder de Dios. O sea que la primera sugerencia es para vos, pero dice la palabra de Dios: recomiéndaselo a otros. Y así podremos de verdad ser una hermosa, auténtica, profunda, certera comunidad cristiana católica. Si querés tomarlo como si fuera un examen, ¿viste? Estos 11 puntos que están en la ficha y que lo vas a encontrar en la palabra de Dios, porque alguno va a decir: seguro que esto lo escribió alguno que no tenía nada que hacer, ¿no? No, lo resumí de la palabra de Dios. En esto estamos bien, en esto estamos más o menos, en esto estamos horribles. Ya con el primero estás al horno. En la vida comunitaria, dice el apóstol, no da una sugerencia, dice: dejen las discusiones. Evítenlas. Número 2. Está siempre a disposición de Dios como servidor irreprensible. Perdón, vuelvo a las discusiones. No sirven para nada. Lo que hacen es perjudicar a quienes los escuchan. Irreprensible, la número 2. Nadie debería darse cuenta de tus miserias, de tus dolores, de tus rencores. Deberías ofrecerlos a los pies de Cristo. Todos deberíamos ser delante de Dios y delante de los hombres sin este doble discurso, sin este doble mensaje, sin esta doble vida. También es verdad, recordaré que el apóstol Pablo va a hacer una propia autocrítica en una de las cartas y va a decir: es increíble, pero hago el mal que no quiero hacer, y muchas veces quiero hacer el bien y no me sale. Lo que está reconociendo el apóstol Pablo, como lo podemos reconocer vos y yo en este día de estudio, por eso dije que esto iba a cambiar tu vida, es que obviamente a veces nos equivocamos, pero siempre a disposición de Dios de la misma manera. Número 3, sé experto en el manejo de la palabra de verdad. Qué interesante, ¿eh? ¿O no? Experto, dice el apóstol. Número 4, si en tu capillita o en tu parroquia o en tu catequesis no hay palabra de Dios, marcalo como malo esto, ¿eh? Porque ser experto, ¿para qué uno es experto si no para compartirlo? Tiene que estar en el centro. Número 4, no seas parte de conversaciones inútiles. Alejate, evitalas. Decirle: no, gracias, no me quiero meter en esto. Número 5, evita los deseos desordenados propios de la juventud. Recordá que se lo dice a un joven, en este caso Timoteo, pero muchas veces algunos nosotros adultos también cometemos esos errores de juventud. Deseos desordenados, descontroles. Número 6, busca la justicia y la fe por sobre todas las cosas. Número 7, procura vivir en amor y paz. Número 8, evita cuestiones tontas e inútiles. No tenemos tiempo. En una comunidad donde se pasan una semana, un mes o 2 meses o un año debatiendo, discutiendo, pensando, repensando, el bendito año de la transición, le voy a poner comillas, es un año que se ha perdido de la evangelización. Aunque alguno dirá: bueno, a veces es necesario. Está bien, puede ser, alguna vez puede ser necesario. Una vez cada 10 años, una vez cada 20. Número 9, un servidor del Señor no debe ser peleador. Número 10, hermosa, sé comprensivo con todos, con todos, con todos. Y número 11, recontra difícil,
que puede. Hay que pedirle ayuda al Espíritu. La 11. Con dulzura reprende a los rebeldes. Acá se necesita el Espíritu Santo. A los rebeldes hay que reprenderlos. Alguien los tiene que ordenar. A los desordenados hay que ordenarlos. A los que hablan mal hay que ayudarlos. Hay que acompañarlos, pero con severidad, con certeza de que no es el camino de la comunidad cristiana. Alguien lo tiene que hacer. Ahora, el concepto de con dulzura está reservado al Espíritu Santo. Yo he visto sacerdotes corregir con cero dulzura, todo lo contrario. He visto líderes laicos corregir con cero dulzura. He cometido errores a lo largo de mi vida eclesial, me he enojado y he perdido la dulzura que le corresponde al líder de la zona, del lugar, del grupo. He visto, y yo he sido también, ahora que estoy haciendo un poco de reflexión, hemos vivido tiempos donde, porque somos los coordinadores, creemos que se hace todo como nosotros queremos, de las formas y de los modos. Esa es la iglesia vieja, Cierro con esto. En 2 Timoteo 2:2 aparece una iglesia sinodal, una iglesia nueva, que escucha, que acompaña, con dulzura, que corrige y que reprende, pero que lo hace con dulzura, desde corazón. También al modo que dice la palabra, primero se corrige en privado, después se ve en público, y si con 2 o 3 que te han corregido, bueno, también se puede denunciar. También corre para el cura, lo siento, padre. En tiempos de sinodalidad, esto es como en la escuela que estoy yo, le estamos pidiendo, hay una nueva resolución de que los chicos no pueden usar el celular. Claro, cuando pasa la directora y los chicos están usando el celular, ¿quién usa el celular también? El profesor. Esto es exactamente lo mismo. Si el sacerdote, el párroco, el administrador parroquial no reprende con dulzura, no aconseja, no acompaña, no escucha, no dedica tiempo, no pastorea, por más que no sea su carisma, porque algún cura me dijo, lo que pasa es que no es mi carisma. A ver, sos párroco, ¿yo qué querés que haga si no es tu carisma? Si no confiesa, si no pide ayuda, si no celebra, si no está presente, bueno, el resto de la comunidad puede salir para cualquier lado. Ahora, si el sacerdote está en todo eso, vos y yo como miembros de la iglesia del barrio, de la iglesia de Cristo, con todos estos consejos tenemos un llamado verdadero a ser constructores de lugares que no existían, lugares de paz, lugares de armonía. La gente viene a la iglesia a buscar paz. La gente viene a la iglesia a buscar amor. La gente viene a la iglesia a encontrar al Señor y al Salvador porque su corazón, su vida no da para más. Y muchos vienen a la iglesia y nadie les presenta este Dios de amor, este Dios de vida, este Dios de resurrección, este Dios misericordioso, esta vida nueva en Jesucristo. Un auténtico, en pleno siglo XXI, en otra época quizás no era así, un auténtico pecado de omisión. Pudiendo hacerle el bien a la gente, muchas veces miramos para otro lado. Que puede sonar duro, yo lo tomaría como una reflexión pensando ya en el plan pastoral de la capillita, de la parroquia, de la catedral, del movimiento, de la congregación para el 2026. 2 Timoteo 2:2 nos anima a que tu barrio, tu ciudad, el perímetro de tu comunidad, el perímetro, de las manzanas, tu pueblo, tu zona rural, tu paraje, en los años venideros, 2026, 27, 28, 29, 2030, en todos esos años, que todo ese lugar haya recibido la buena noticia de Jesús por medio de los Timoteos que se fueron levantando. Y atrás de Timoteo otros tantos que llevaron la buena noticia por toda Europa. Y de Europa todo el mundo, incluida nuestra América querida, con la colonización. Que Dios te bendiga. Si no salteaste este capítulo, si no salteaste este audio, mañana nos vemos en el 3. Y si lo salteaste, no me habrás escuchado y mañana nos vemos en el 3. Un abrazo, bendiciones.